Om Namah Shivaya, buenos días. Comenzamos con la lectura de Ramana Maharshi y la senda del conocimiento de sí mismo. Capítulo 13. La vida al lado de Sri Bhagavan, parte 3. A las 8:30 le entraban los periódicos, y a no ser que alguien tuviera que dirigirle una pregunta especial, los abría, los hojeaba y hacía alguna observación sobre algún tema de interés, aun cuando nunca se podía decir que expresara una opinión política. Algunos de los periódicos eran encargados por el ashram, otros por algunos de los devotos, pero siempre eran sometidos a la aprobación de Sri Bhagavan, solo por el placer de leer un periódico que él había sostenido entre sus manos. Se veía a primera vista cuando se trataba del periódico de uno de los devotos, porque él lo desdoblaba con gran cuidado y con el mismo cuidado lo volvía a doblar antes de entregárselo de nuevo a su propietario. Desde las 10 menos 10 minutos hasta las 10:10, Sri Bhagavan solía dar un paseo por la colina, pero durante los últimos años estaba demasiado enfermo y entonces se limitaba a dar un paseo por el ashram. Todos se ponían en pie cuando abandonaba la sala, a no ser que estuvieran sumidos en una profunda meditación. Durante su ausencia se reunían formando pequeños grupos, hombres y mujeres juntos, puesto que era solo cuando estaban sentados en la sala que estaban separados. Algunos leían los periódicos, otros recogían su correspondencia de Raya, el pequeño funcionario de correos que conocía a todos personalmente. Sri Bhagavan entraba de nuevo en la sala, y si alguno de los que estaban sentados en la sala daba señal de querer ponerse en pie, él le invitaba a que continuara sentado. Si te pones en pie cuando entro yo, entonces tendrás que ponerte en pie siempre que entre alguien en la sala. Un día, cuando hacía mucho calor, colocaron un ventilador eléctrico junto a la ventana, pero él ordenó a uno de los devotos que lo desenchufara, y cuando éste no atendió la orden con la debida rapidez, se acercó él mismo al ventilador y lo desenchufó. También los devotos padecían calor. ¿Por qué había de disfrutar solo él de aquel privilegio? Posteriormente colocaron unos ventiladores en el techo de modo que todos pudieron beneficiarse. Entraban el correo de Sri Bhagavan, cartas a veces que llevaban solamente la dirección de el Maharshi India, un paquete de semillas de flores de un devoto en América para que adornaran el jardín del ashram. Cartas escritas por los devotos de todas partes del mundo. Sri Bhagavan leía atentamente cada una de las cartas, estudiaba incluso la dirección y el matasellos. Y si era una carta de algún devoto que contaba con amigos entre los allí presentes, inmediatamente lo comunicaba. Él personalmente no respondía a ninguna carta. Esto expresa el punto de vista del ñani, el iluminado, que, puesto que no tiene relaciones, no tiene tampoco un nombre con que firmar. Las respuestas eran escritas en la oficina del ashram y sometidas a su aprobación por la tarde, y él llamaba la atención si había alguna cosa que no le gustaba en ellas. Si era necesario expresar algo personal en la respuesta, él lo indicaba, pero sus enseñanzas eran tan fáciles de comprender que sus devotos, la mayoría de las veces, aprendían enseguida a reiterar verbalmente lo único que en realidad deseaban, la gracia tras las palabras que solo él podía dar. Después de haber leído las cartas, se guardaba un profundo silencio, pero no había ninguna tensión en aquel silencio. Era un silencio que anunciaba la paz. Tal vez alguien se acercara a él para despedirse.
una dama con lágrimas en los ojos, pero los luminosos ojos de Bhagavan la infundían amor y fuerza. ¿Acaso es posible describir aquellos ojos? Al mirar en aquellos ojos se veía claramente como todas las miserias del mundo, como todas nuestras preocupaciones del pasado, como todos los problemas de la mente se esfumaban y nos elevábamos a una realidad llena de paz. No había necesidad de pronunciar una sola palabra. Su gracia penetraba en lo más hondo del corazón y de esta forma el gurú externo provocaba el despertar a la conciencia del gurú interior. A las 11 en punto sonaba el gong, anunciando que era la hora del almuerzo. Todos se ponían en pie hasta que Sri Bhagavan hubiese abandonado la sala. Durante los días corrientes los devotos se dispersaban por sus casas, pero cuando se celebraba algún festival o se ofrecía un bhiksha, todos eran invitados entonces a la comida. El gran salón comedor carecía de muebles. Pedazos de hoja de plataneros servían de plato que eran colocados en 2 filas, y los devotos se sentaban con las piernas cruzadas delante de los mismos. A un lado se sentaban los brahmines, los no hindúes y aquellos brahmines que preferían comer con los demás devotos. De esta forma se aceptaba la ortodoxia, pero Sri Bhagavan nunca intercedió en favor o en contra de la misma. Él se sentaba entre ambos. Om Namah Shivaya.